Buenas noches a todos. Entonces vamos a dar inicio a nuestro café tutorial de Fundamentos en Gerencia de Proyectos, con la participación del docente Luis Cabrera. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Vamos entonces a iniciar con la sesión. Entonces, no sé si quieras decir algo antes de iniciar la sesión con las preguntas que los estudiantes anteriormente nos enviaron a nuestro correo. No, pues saludarlos a todos. Es la segunda vez que me invitan a un café tutorial de estos, pero es la primera vez que me invitan a un café tutorial de fundamentos. Justamente ahorita estoy dictando esta clase para el grupo 1D, entonces espero que por aquí se junten algunos, por ahí veo a Zuli por lo menos. Y bueno, espero poder resolver algunas de las dudas y ayudarles lo más que puedan para aclarar conceptos y ver cómo nos va, ¿no? Entonces, arranquemos. Bueno, entonces a los estudiantes, pues solamente si tienen algunas preguntas pueden alzar la mano y nosotros, o por el medio del chat, pueden hacer las preguntas y yo les concedo la palabra después de que el profesor entonces termine de dar la respuesta a a las preguntas que esté dando la respuesta. Entonces, John, la primera pregunta es un ejemplo que algunos de los estudiantes pusieron y es el siguiente. En la Universidad del Bosque hay un director de área y un coordinador de proyectos. La rectora de la universidad le pide al director de área que ejecute un proyecto de desarrollo de software. El director del área busca a su coordinador para comentarle el caso y este llama a uno de sus gerentes de proyecto para que desarrolle el proyecto, pero este ve que ninguno de sus equipos está disponible, por lo cual busca un outsourcing para que desarrolle el proyecto. La pregunta es, ¿quién es el sponsor y quién es el gerente del proyecto? Bueno, a ver, entendamos un poquito bien la pregunta porque según lo que yo leo acá, hay un requerimiento para desarrollar un software. Le preguntan, le encomiendan al director de área que hable con un coordinador. Este busca a uno de sus gerentes de proyecto para que desarrolle el proyecto, pero este ve que ninguno de sus equipos está disponible. No sé si se refieren que este es el gerente de proyecto o este es el coordinador. Voy a asumir que cuando la pregunta dice que este ve que ninguno de sus equipos está disponible, entiendo que se le encomienda a un gerente de proyecto que haga el proyecto, él va a buscar un equipo para desarrollarlo y no lo encuentra. Por lo tanto, busca un outsourcing para que desarrolle el proyecto. ¿Bien? Sí, señor. Esa sería, digamos que un supuesto que yo estoy haciendo. Me gustaría que si la persona que hizo la pregunta nos aclare si ese es el caso o no. Pero mientras tanto voy a ir respondiendo en ese escenario. El otro escenario es que no estuviera, que el coordinador va a buscar gerente de proyecto, pero tampoco está el gerente de proyecto. Entonces tiene que hacer un outsourcing con gerencia de proyecto y todo. ¿Vale? Pero vamos con el primer escenario en donde encuentran un gerente de proyecto, el gerente de proyecto no encuentra un equipo y va a un outsourcing a que le ayude a desarrollar el proyecto. Entonces, si empezamos a pensar cómo está organizada esa situación, vemos a un gerente de proyecto que está necesitando una organización que lo ayude a la ejecución del proyecto como tal y va a un outsourcing. Estos outsourcings, por lo general, son algo que se denomina de body shopping o que simplemente estás consiguiendo recursos externos a la organización para que te hagan algunas actividades que tú no tienes dentro de tu organización, como este es el caso, ¿cierto? Entonces, simplemente estamos viendo una organización en donde hay una dirección de área que hace un requerimiento a un coordinador, el coordinador le pide a un gerente de proyecto, el gerente de proyecto simplemente va a utilizar recursos que son externos a la organización. En ese orden de ideas, ¿quién es el sponsor? El sponsor es siempre en un proyecto la persona que tiene la
autoridad y el poder de asignar los recursos para el proyecto. En ese caso, debería ser el director de área. El director de área es el que necesita un proyecto, el que habla con un coordinador para que lo haga, y si está pidiendo que se desarrolle ese software es porque tiene los recursos y tiene la autoridad dentro de la organización para gastar ese dinero en ese proyecto. Entonces, ese sería el sponsor. ¿Y quién es el gerente de proyecto? Pues, en últimas, la persona a la que le encomendaron hacer el proyecto, que es justamente el gerente de proyecto que va a manejar esos recursos externos de la organización mediante un outsourcing. Esa sería la respuesta. Ok, profe, muchas gracias. La segunda pregunta sería, no tuvimos la persona que nos preguntara si era en el otro escenario. No sé, John, si quieres responder si fuera en el otro escenario la pregunta. Bueno, entonces analicemos el otro escenario. El otro escenario es, viene un director de área pidiendo un proyecto, haciendo un requerimiento de un proyecto, se lo dice a un coordinador, que pues hay un coordinador de gerentes de proyecto, por lo que entiendo. Este coordinador va a buscar uno de sus gerentes de proyecto y no hay, no tiene gerentes de proyecto ni siquiera disponibles, entonces va a un outsourcing a conseguir gerentes de proyecto, ¿cierto? Entonces a una organización externa que le haga la gerencia del proyecto, incluida gerencia del proyecto, y también todos los recursos externos que se requieran para hacer las actividades de ejecución del proyecto. En ese caso, pues, el sponsor sigue siendo el mismo, porque es la misma persona que está requiriendo el proyecto y está poniendo el dinero para hacerlo, sigue siendo el director de área, pero en este caso, el gerente de proyecto posiblemente es una persona de ese outsourcing que será nombrada gerente del proyecto. Y el coordinador va a ser una persona que sigue coordinando, digamos, a ese gerente de proyecto desde el punto de vista administrativo, pero no hace la gerencia del proyecto. La gerencia del proyecto la hará ese gerente de proyecto tercerizado de la compañía de outsourcing. Esa sería la respuesta en ese otro escenario. Ok, muchas gracias. Sí. La siguiente pregunta es, en el ejemplo anterior, ¿cómo sería de manera general el modelo de prominencia? Ilustre en la pantalla, por favor. Ok, entonces, si por favor me permites compartir pantalla. Sí, señor. Yo no soy un experto en el modelo de prominencia. Digamos, como hablábamos en clase con mi grupo, hay diversas formas de identificar stakeholders, ¿no? Una es el modelo de prominencia que la universidad utiliza en muchos de sus talleres y de sus módulos. Sin embargo, pues acá les tengo este dibujo que es, digamos, el más común que se conoce para todo el tema de prominencia, y es básicamente una forma de poder identificar de una forma más detallada a estos stakeholders y nos permite tomar decisiones sobre cómo voy a darle tratamiento a cada uno de ellos. Entonces vemos que hay, pues, ya no solamente es una caracterización de los stakeholders con base al poder y al interés, sino que además de el poder, le ponen un nivel de legitimidad y un nivel de urgencia. Entonces hacen como hacen digamos que traslapan estas características y encuentran diferentes tipos de stakeholders que nos ayudan a tomar mejor la decisión para ver cómo vamos a tratar con cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, acá está. Déjenme, por favor, saco aquí la barrita de anotar como para poner. Bien. Entonces, ¿se ve el lapicito que estoy sacando allí? Sí, señor. Bien. Entonces, este es digamos, el modelo de prominencia para poder encontrar estos stakeholders. Y si vemos en el ejemplo de el director de área que está solicitando un proyecto, pues definitivamente es el sponsor. Y este sponsor, ¿en dónde estará? Pues es una persona que tiene un nivel alto, perdón, corro acá, que tiene un nivel alto de poder, tiene un nivel de urgencia alto y tiene un nivel de legitimidad bastante alto. Entonces es donde se cruzan estas tres características. Entonces es un sponsor que se determina definitivo, ¿no? Entonces es una persona que es definitiva
usualmente el sponsor es un stakeholder definitivo, es una persona que tiene alto nivel de poder, alto nivel de urgencia y tiene la legitimidad suficiente para poder tomar decisiones respecto al proyecto, ¿no? Entonces sería esto. El otro stakeholder que vemos allí es el coordinador de área que va y busca. Es una persona pues que seguramente tiene un nivel de poder medio, tiene un nivel de legitimidad, pero realmente el nivel de urgencia pues no es tan alto tampoco, entonces podría ser alguien que puede ser dependiente del proyecto porque efectivamente como coordinador tendrá que responder por ese proyecto, pero no tiene, digamos que una preponderancia dentro del proyecto, es simplemente un interesado más como coordinador de este gerente de proyecto, ¿verdad? Y esos serían, digamos, los dos stakeholders que yo vemos ahí en el ejemplo, el coordinador de área, el director de área, que es el que pide el proyecto, el sponsor, y un coordinador que está allí interesado en el proyecto porque coordina al gerente de proyecto, digamos. Esa sería la respuesta hasta este punto. Ok, muchas gracias. ¿Alguno de los estudiantes les queda claro que tienen alguna otra pregunta acerca de las dos preguntas anteriores que fueron respondidas por el docente? Pueden hacerlo chatear o pueden hacerlo pedir la palabra y se las pues les doy la palabra. Bueno, como que les quedó muy claro. Entonces, la siguiente pregunta, John, es, ¿existe alguna metodología para identificar interesados? Ok, vale. Y para responder esa pregunta también quiero compartir una cosita, discúlpame, por favor, voy a compartir aquí un proceso. Entonces, voy a compartirlo. ¿Dónde está? Bien, entonces vamos a nuestro Pembroke, en donde miramos acá el proceso de identificar interesados, ¿cierto? Voy a tomar otra vez aquí la lucecita como para guiarnos. Y como todo proceso, pues tiene unas entradas, hay algo que ocurre en la mitad y tenemos una salida, ¿cierto? No hay como tal una metodología mejor que otra. Lo que sí hay y recomienda el PMBOK dentro de sus mejores prácticas son unas herramientas y técnicas que están acá. Pues lo primero es el juicio experto, ¿no? Para poder identificar bien interesados, pues hay que saber. Hay que saber y si no sabemos, tenemos que conocer quién sabe. Y tenemos que traer las personas que saben a unas reuniones y que vemos acá en el quinto punto. Por eso son tan importantes las reuniones a la hora de que estemos identificando interesados. En esas reuniones vamos a juntar a las personas que tengan el mayor conocimiento de ese proyecto y el mayor conocimiento del entorno en donde se va a aplicar ese proyecto. ¿Para qué? Para que nos ayuden a identificar la mayor cantidad de interesados posibles y poder ayudarnos un poco en su caracterización. Bien, la segunda herramienta y técnica pues es recopilar datos, ¿no? Y hacer cuestionarios y encuestas, tormentas de ideas y este tipo de cosas, de empezar a hacer preguntas, hacer muchas preguntas en la organización en donde vamos a operar, cómo está compuesta la organización cliente, cómo está compuesta nuestra organización adentro, para poder encontrar dónde están esos interesados. Luego hay que analizar esos datos para poder hacer ese análisis de interesados, ¿no? Y hacer ese análisis de documentos también, porque seguramente van a aparecer muchos documentos de gente que necesita cosas, gente que está muy involucrada en el proyecto, de comunidades que están siendo afectadas positiva o negativamente por el proyecto, en fin. Y finalmente, pues hay que representar esos datos en una matriz de identificación de interesados, que ya ustedes seguramente ya la vieron en sus respectivas clases, en donde hacemos una identificación, la que maneja la universidad, que es con el modelo de prominencia, con lo que acabamos de ver, poder, legitimidad y urgencia, o simplemente mapearlos con poder e interés en el proyecto y poder hacer, digamos que allí, toda la caracterización de cada una de esas personas u organizaciones de personas que son afectadas por el proyecto, ¿no? Entonces, digamos que no hay una metodología mejor que otra, pero sí lo que se recomienda es ir siempre a estas herramientas y técnicas que nos plantea el PMBOK, ¿no? Entonces,
siempre buscar el juicio experto, siempre tratar de recopilar la mayor cantidad de datos que tengamos, analizarlos bien, representarlos gráficamente para poder entender bien qué es lo que está ocurriendo en ese entorno, y las reuniones y la comunicación son fundamentales para poder llegar a eso, ¿no? Esa sería la respuesta para esa pregunta. Ok, gracias. Hola Sebastián, tenemos una pregunta de Sebastián. Entonces dice, ¿cuál sería una buena estrategia o que nos recomendaría para gestionar un interesado que fue identificado cuando el proyecto ya está muy avanzado? Ok, pues mira, si nos ponemos a ver, y también déjame buscar por acá algo para compartirles. Es una pregunta muy interesante porque eso tiende a pasar y ocurre realmente muchas veces, ¿no? Eh, cuando estamos hablando de controlar, acá está, de controlar la participación de los stakeholders como un proceso claro y clave en la gestión de los stakeholders, tenemos que controlar su participación. Y entonces, en la medida en que, a ver, saco otra vez mi puntero. Entonces, en la medida en que nuestros informes de proyecto, nuestros informes de gestión del proyecto empiecen a fluir dentro de la ejecución del proyecto, pues vamos a tener que estar haciendo siempre una reevaluación de interesados. ¿Bien? Entonces, estar buscando siempre nuevos interesados es fundamental para el éxito de los proyectos. Y seguramente van a ocurrir cosas como la que nos pregunta aquí el compañero, y es que estamos en cualquier estadio del proyecto, en cualquier momento del proyecto, haciendo una reevaluación de los stakeholders y resulta que aparece un nuevo interesado. ¿De dónde surge un nuevo interesado? Entonces aquí lo tenemos. Seguramente el registro de interesados lo estamos siempre alimentando nuevamente con esa reevaluación y con las nuevas reuniones de seguimiento que le estamos haciendo a nuestro proyecto, y apareció un nuevo interesado, llegó un nuevo gerente a la compañía, o apareció un nuevo personaje en la comunidad donde estamos haciendo el proyecto, o apareció un nuevo sindicato pidiendo cosas. Entonces, eso es importante dejarlo siempre en el registro de interesados. Pero también aparece en el registro de incidentes. Si nosotros tenemos nuestro issues log o nuestro registro de incidentes del proyecto y empezamos a notar que existe un incidente que ocurrió porque apareció una persona quejándose por algo o solicitando algo o haciendo un requerimiento de algo, pues allí nos aparece un nuevo stakeholder y hay que darle tratamiento. Y también ocurre cuando hay solicitudes de cambio. Siempre que hay solicitudes de cambio, tenemos que hacer el análisis correspondiente de cuál va a ser el impacto de ese cambio. Y seguramente cuando hagamos el análisis de ese impacto, vamos a tener que encontrar o a volver a revisar nuestra matriz de interesados, y seguramente podrían ocurrir temas como este, ¿no? Aparece un nuevo interesado, aparece una nueva organización que por ese cambio, pues aparece como un interesado a gestionar. ¿Cómo es la mejor forma? Como lo hacemos desde el principio. Una vez que en esa reevaluación de interesados encontramos este nuevo interesado, tenemos que caracterizarlo y hacer una estrategia de tratamiento de sus expectativas. Entonces tenemos que buscar un acercamiento con el interesado y hacer una estrategia de comunicaciones y de cumplimiento de sus requerimientos y ver cómo lo vamos a tratar dependiendo de dónde está mapeado, ¿no? Si lo vamos a atender atentamente, o simplemente a monitorearlo, o simplemente a mantenerlo informado, o es una persona demasiado importante como para gestionarlo atentamente, manteniéndolo supremamente satisfecho en cada uno de sus requerimientos, ¿no? Pero es exactamente igual. Lo importante, si es lo que dice el compañero allí, es estar atentos a la nueva aparición de interesados, porque como yo les contaba en un ejemplo en clase, cuando aparece un interesado nuevo que uno no había mapeado, ya con el proyecto bien avanzado, pueden crearse problemas complejos que pueden dar al traste con el proyecto, ¿no? Entonces, buenísima la pregunta y es fundamental. Bueno, muchas gracias. Si les quedó claro, y si no pueden, por favor, escribir en el chat si tienen alguna otra duda acerca de identificar interesados. La siguiente pregunta es, ¿qué es un control de cambios y cuándo se debe aplicar? Ok. Bien, entonces acá me voy a pasar
por acá. Bueno, ¿qué es un control de cambios? Pues es más que el control de cambios, nosotros llamamos el control integrado de cambios dentro de lo que el PMI nos ayuda a tener como mejor práctica, ¿no? Y es entender que cualquier cambio que ocurra en el proyecto, pues nos va a modificar todas las áreas del proyecto. Entonces, yo no puedo, si hay un cambio de alcance, no puedo simplemente cambiar el alcance sin que se me modifiquen los costos, la calidad, los recursos, el tiempo, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, es importantísimo hacer un control integrado de cambios porque nos ayuda a disminuir el riesgo inherente de cualquier cambio dentro de un proyecto. ¿Bien? Y entonces, si volvemos a analizar nuestro proceso como lo pinta el PMI, pues acá lo traigo para que lo revisemos, ¿no? Es otra vez la entrada, unas herramientas y técnicas y unas salidas. ¿De dónde surgen los cambios de un proyecto? Pues surgen usualmente de solicitudes de cambio. De pronto hay un usuario que está viendo cómo está quedando la solución que estamos implementando y dice, pero ¿sabe qué? Quiero cambiarle otra cosa. Y entonces hay una solicitud de cambio. Y eso hay que tenerlo allí en nuestro registro de solicitudes de cambio y se le dará el tratamiento posterior. ¿De dónde más? De los informes de desempeño del trabajo. En la medida en que nosotros estamos avanzando en la ejecución de nuestro proyecto, empezaremos quizás a ver desviaciones de nuestras líneas bases. Si teníamos una línea base de tiempo, vemos que nos estamos demorando posiblemente y entonces, oye, no, está tomándonos más tiempo del debido este proyecto, algo está pasando, tenemos que hacer un cambio para volverlo a meter en cintura. ¿Cuál será el cambio? No sé, meterle más recursos, meterle más dinero en maquinaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder volver a pegar mi curva de desempeño? ¿Cierto? Entonces, esos informes de desempeño me dan pautas para solicitar un cambio, ¿cierto? Y también pueden ocurrir en los factores ambientales de la empresa, ¿no? Que es, los factores ambientales son el ambiente macroeconómico en donde funciona esa organización y puede ser que un cambio en esos factores ambientales nos obligue a hacer un cambio en un proyecto. Por ejemplo, se subió el dólar a 5.000 pesos. Y entonces en ese caso hay que hacer cambios radicales en el proyecto para poder mantener nuestra línea base de costos, ¿verdad? Porque si dejamos el dólar a 5.000 y era todo dolarizado, pues el proyecto se nos va a salir de control. Entonces tenemos que tomar decisiones de cambio si una situación de esa llega a ocurrir. Lo mismo con los activos de los procesos de la organización, que son pues todo con lo que cuenta esa organización para poder ejecutar proyectos como lecciones aprendidas, una base de conocimientos y demás. Si algo ocurre con esos activos de la empresa, digan ustedes, estamos haciendo un proyecto de software y resulta que corporativamente decidieron cambiar los sistemas operativos de la compañía. Son activos de procesos de la organización que me impactan el proyecto y seguramente tocará hacer un cambio dentro de mi proyecto para poder seguir haciéndolo de manera exitosa. Bien, entonces de estas entradas generan unas solicitudes de cambio. Y luego vienen unas herramientas, ¿no? Que son pues el juicio experto nuevamente, en donde tenemos que saber lo que estamos haciendo y si no sabemos, el gerente de proyecto no tiene que ser experto en todo, pero tiene que buscar el conocimiento donde exista para poderse rodear bien del conocimiento apropiado y tomar las mejores decisiones. ¿En qué herramientas y técnicas? También a punta de reuniones y con mucha comunicación y en herramientas de control de cambios. ¿Cuáles son las herramientas de control de cambios? Pues, a ver si esto... ahí ya está moviéndose. Bueno, pues una herramienta de control de cambios fundamental pues es tener un proceso para poder aprobar o negar estos cambios, ¿no? Entonces tenemos nuestras solicitudes de cambio que ya sabemos de dónde vienen y vienen en un cambio, o sea, viene un cambio y hay que hacerlo. Es muy común que ocurran cambios verbales y nosotros como gerentes de proyecto tenemos que evitar eso a toda costa. Entonces no podemos aceptar solicitudes de cambio verbal. Nos las pueden hacer, pero entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Viene verbal, por favor, hagámosla por escrito. Entonces si un usuario, si un stakeholder, si el sponsor quiere un cambio y te lo dice, por favor oficializarlo de manera escrita porque nosotros nos basamos en evidencia.
¿cierto? Entonces necesitamos la evidencia de que hay una solicitud de cambio y entra a todo el sistema de gestión de cambio, que no es más que poder hacer un análisis general del proyecto y tener todo el análisis de impacto en costo, tiempo y alcance preliminarmente. Bien, uno debería hacerlo en todas las áreas de conocimiento posibles, pero hay que medir el impacto en costo, tiempo y alcance para poder tomar una buena decisión. Entonces, tenemos ese análisis del impacto. Ese cambio que este señor me está pidiendo me va a costar tanta plata más, me voy a extender tanto tiempo más y el alcance se va a modificar de esta manera y seguramente muchos requerimientos van a cambiar, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya tengo ese impacto, lo pasamos, tengo ese análisis hecho, entonces lo pasamos a la aprobación del sponsor o en algunos casos hay unos comités de cambios. No, el sponsor no solamente toma la decisión, hay proyectos en donde este tipo de cambios, por ejemplo, lo toman hasta las juntas directivas de las compañías. Bien, entonces hay unos comités de cambios o si el sponsor tiene la autoridad suficiente dentro de esa organización para tomar esa decisión, pues tomará la información que le estamos entregando en nuestro análisis de impacto y aprobará, ¿cierto? O rechazará el cambio. Entonces, si lo rechaza, pues lo rechazó. Simplemente actualizamos nuestro registro de cambios diciendo este cambio que usted pidió, señor, fue rechazado y seguimos adelante. O si fue aprobado, pues ¿qué vamos a hacer? Ejecutarlo. Entonces, vamos a actualizar todos nuestros documentos. Bueno, aquí hay un punto importante y es que los clientes a veces, cuando estamos hablando de organizaciones que están involucradas con un cliente, pues el cliente tiene que aprobar en últimas ese cambio, ¿cierto? Entonces, seguramente habrá otro paso más de aprobación del cliente y nos vamos a ejecutarlo. Nos vamos a ejecutarlo con todo lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que, cuando ocurre un cambio de estos, pues hay que actualizar todos los planes, hay que tomar las acciones correctivas que nos implica ese cambio, hay que hacer lo que toca hacer para implementar ese cambio y luego es muy importante que compartamos las lecciones aprendidas de por qué se dio ese cambio. ¿Bien? Tenemos que entender por qué se dio. Porque había algo mal, porque justamente teníamos una brecha o una desviación muy grande en nuestras líneas base, o porque tuvimos un problema de calidad muy fuerte que nos tocó replantear mucho el proyecto, de hacer un cambio mayor. Entonces tenemos que tener esas lecciones aprendidas y compartirlas. Y luego actualizar todos nuestros planes. Por eso es integrado, porque tenemos que volver a replanificar todo de ahí en adelante. Entonces hay una cantidad de actualizaciones que tenemos que hacer ya en nuestra documentación de proyecto. ¿Vale? Entonces, por eso es importante y eso es el control de cambios. Ok, gracias, John. La siguiente pregunta, Marta Isabel nos pregunta que si por alguna razón se debe cambiar el gerente de proyecto, ¿cuál es la mejor forma? Bueno, esa pregunta es bastante particular, ¿no? Porque pasa por muchas razones. Y podemos ir desde la más dramática hasta una, digamos que circunstancial. La más dramática es que uno llega un día a trabajar y el gerente de proyecto renunció y se fue para otra empresa. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de cambiar el gerente de proyecto? Pues teniendo en la organización una disciplina de gerencia de proyectos en términos de la documentación y la gestión del conocimiento. Por eso todos los registros del proyecto tienen que estar absolutamente actualizados, de manera que cualquier nuevo gerente de proyecto que llegue, ya sea porque el señor renunció, o se enfermó, o se murió, o lo que sea, o tuvieron que trasladarlo de país para otro proyecto más importante, la persona que llegue con la información que está consignada en los registros del proyecto puede darse una idea precisa de cómo está su proyecto y puede tomar rápidamente una curva de aprendizaje para poder empezar, para poder seguir con la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, la mejor forma es, desde el principio de todo proyecto hay que velar porque la gestión del conocimiento, todos los registros estén perfectamente archivados, actualizados y sepamos dónde están. Porque también en muchas organizaciones pasa que el señor lo tenía en el computador de él y se lo llevó cuando renunció. Y ahí sí estamos en problemas. Entonces, cuidar la información del proyecto, tener la información distribuida y bien actualizada todos los registros del proyecto sería la recomendación. Ok, Daniel nos pregunta, ¿el cliente como aprobador de productos finales se debe considerar como un stakeholder principal? Bueno, como yo también suelo decir, esto no son ciencias exactas, ¿no? La gerencia de proyectos
tiene muchos grises, pero en este punto que tú me lo dices, pues sí, es un stakeholder principal, o sea, el cliente que te aprueba el producto final tiene que manejarse con muchísimo cuidado, por lo cual tiene que ser un stakeholder principal, porque es una persona que por el poder que tiene te puede rechazar tu producto si no fuimos cuidadosos con la gestión de la calidad, si no fuimos cuidadosos con los criterios de aceptación que deberían tener mis proyectos, mis productos para que no fueran rechazados de manera subjetiva, pues podríamos tener problemas, ¿no? Entonces, la recomendación de esto sí es un stakeholder principal. La forma de tratar estos stakeholders principales cuando estamos hablando de personas que nos aceptan los entregables o los productos es una gestión de la calidad desde la planeación bastante fuerte y bastante objetiva, que no dé lugar a ningún tipo de subjetividad a la hora de que nos reciban. Checklist claros de que estamos cumpliendo con los requerimientos y nadie se pueda salir de ahí diciendo que no le parece. Entonces, objetividad, mucha objetividad en la gestión de la calidad y eso nos ayuda mucho a manejar esos stakeholders principales. Ok, David nos pregunta cuáles son las metodologías ágiles y si estas metodologías vienen incluidas en el PMBOK. Bueno, las metodologías ágiles, a ver, déjenme, yo también les comparto por acá otra cosita si puedo. Déjame primero lo busco acá, porque también yo había hecho en clase un temita. Voy a dejar de compartir un momentico la pantalla para poder buscarlo. Pues mira, las metodologías ágiles son formas de gestionar proyectos de una manera más flexible en términos de la planificación y replanificación del proyecto. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, voy a ponerme por acá. Voy a ponerme por acá. ¿Necesitas compartir pantalla? Sí, espera un segundo. Pero me salgo de acá. Bien. A ver, ahora sí vamos a compartir esto para tener un poquito más de... Por favor, excúsenme que creo que no me abrió. Acá está. ¿Sabes qué? Algo me pasa, pero no puedo. Ya. Listo. Entonces, como para situarnos un poquito en ese tema de las metodologías ágiles, muchachos. Entonces, sí, son metodologías que surgieron para poder gestionar proyectos de una manera más flexible en términos de la planificación y replanificación y contarles un poquito de por qué surgen y digamos que en qué tipos de proyectos se utilizan, porque no en todos los proyectos es tan recomendable utilizarlas. Eso por un lado. ¿Lo trae el PMBOK? Sí. En la última versión del PMBOK tiene una guía de gerencia de proyectos ágiles. Entonces, esa está incluida dentro de la versión última del PMBOK. Entonces, efectivamente, el PMI ya tiene, digamos que una guía de proyectos, de gerencia de proyectos ágiles y incluso tiene una certificación de proyectos ágiles, ¿no? Entonces ya tiene la Agile Certified Professional, que es la equivalente al PMP, pero únicamente para proyectos ágiles. Entonces, digamos que sí, el PMI lo tiene mapeado y es algo importante porque cada vez vemos que es bastante útil para algunos tipos de proyectos e incluso ya mucha gente está hablando de las metodologías híbridas en donde yo hay partes de mi proyecto que las hago ágiles, otras que las hago más waterfall. Waterfall o cascada son, digamos que la metodología normal del PMI, que es la que conocemos y que estamos viendo en la especialización, es una metodología que se llama de cascada o de waterfall,
en sí misma, ¿no? Porque digamos que sigue unos procesos allí que nos ayudan a gestionar proyectos son bastante puntuales en lo que nos requiere hacer en términos de mejores prácticas. Entonces, en eso se diferencia un poco. Pero vayamos a esta definición, porque me parece importante. Si tenemos proyectos en donde conocemos nuestra triple restricción de costo, alcance y tiempo, pues lo mejor es utilizar nuestra metodología de cascada del PMI, ¿cierto? Nuestra waterfall normal, en donde hacemos lo que sabemos hacer y que ya están empezando ustedes a hacer con nuestros 5 grupos de procesos, con nuestra inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre y nuestras áreas de conocimiento y vamos generando nuestra planificación y luego nuestra ejecución y control y monitoreo y cierre de nuestros proyectos. ¿Por qué tipo de proyectos son estos en donde conocemos costos, alcance y tiempo, muchachos? Pues, por ejemplo, son los proyectos que se llaman duros, ¿no? Entonces, hacer una represa o hacer un edificio o construir un puente o en mi caso perforar un pozo petrolero. Son temas que requieren muchísimo control desde el punto de vista de costos, alcance y tiempo, y entonces necesito tener bastante rigurosidad a la hora de hacerlo y además conozco lo que quiero. Conozco el costo, conozco el alcance, conozco el tiempo, entonces vamos para esa, tenemos que cumplir con nuestro triángulo, ¿cierto? Nuestra triple restricción. Pero ¿qué pasa si no conocemos el alcance? Que es el segundo punto que yo les traigo acá. Y hay muchos proyectos que son de ese estilo. Por ejemplo, el software. Uno arranca a hacer un software y arranca a probarlo y arranca a hacer pruebas beta y los usuarios van haciendo recomendaciones y no les gusta esta parte de la interfase y les gustaría que además sumara tal cosa y además que tuviera tal función. Entonces, el alcance no está definido muy bien cuando tú arrancas. Tú arrancas con una idea de tu proyecto en términos de alcance, pero en la ejecución va mutando. Entonces, cuando ese alcance muta tan rápido en un proyecto, lo mejor es utilizar una metodología ágil. ¿Qué es lo que nos dice una metodología ágil? Pues haga sprints o reuniones de planificación y de ejecución y de revisión de entregables bastante rápidas y bastante frecuentes, de manera que esos cambios de alcance no me afecten mucho. Entonces yo voy, como dicen, planificando para planificar. Entonces yo ya tengo una planificación en donde voy a replanificar para poder corregir rápidamente cualquier nuevo requerimiento, cualquier cambio en el alcance. ¿Vale? Entonces es muy útil esas metodologías ágiles cuando no conocemos el alcance. ¿Bien? También cuando no conocemos el tiempo. Cuando no conocemos el tiempo. Este tipo de proyectos se llaman proyectos emergentes, que también hasta ahora se han empezado a documentar y a hablar de los proyectos emergentes. Entonces, por ejemplo, un proyecto emergente es escribir un libro. Tú sabes de pronto cuánto te va a costar, voy a escribir un libro y tengo 10 millones de pesos para escribirlo, mi alcance es que voy a escribir una novela sobre tal cosa, la tengo en la cabeza, lo que no sé es cuánto me voy a demorar. Entonces no tengo idea del tiempo. En cuánto tiempo realmente yo voy a entregar ese libro, no lo sé. ¿Vale? Ese es un tipo de proyecto emergente. Otro tipo de proyecto emergente es, por ejemplo, buscar trabajo. Todos queremos encontrar trabajo lo más rápido posible cuando estamos buscando. Hacemos todo lo posible para controlar nuestros costos de búsqueda de trabajo. Sabemos que queremos tal tipo de trabajo. Arrancamos a hacer una cantidad de cosas para buscar y encontrar nuestro trabajo, pero no sabemos cuándo lo vamos a encontrar. ¿Cierto? Entonces, cuando ocurren ese tipo de proyectos emergentes, por ejemplo, proyectos de ventas, cuando estamos hablando ahora una gestión comercial, se habla también como un proyecto emergente, porque yo sé que quiero tener una meta de vender 20 millones de dólares y tengo, digamos que una cantidad de dinero para buscar esos negocios, pero yo no sé cuándo los voy a cerrar, cuándo voy a alcanzar ese dinero. Yo quisiera que fuera mañana o dentro de 3 meses y esperaría que fuera dentro de 6 meses, pero eso no me está garantizando que yo lo que vaya a hacer efectivamente me vaya a traer esas ventas, ¿no? Entonces, esos proyectos emergentes también es recomendable utilizar metodologías ágiles, porque nos permiten esa iteración constante y frecuente para poder hacer cambios rápidos y tomar decisiones rápidas de corrección de curso del proyecto para poder llegar a donde queremos, ¿no? Entonces, para encontrar trabajo más rápido, terminar el libro o cerrar tantos niveles de ventas en este trimestre. Entonces, para ese tipo de proyectos es fundamental el uso de las metodologías ágiles, ¿vale? Hasta ahí sería la respuesta a eso.
Vale, John, muchas gracias. Juan Rolón pregunta, buenas noches. ¿Puede existir más de un sponsor y cuál sería el criterio para podernos categorizar de igual forma? ¿Pueden existir más de un cliente final y cómo se deberían manejar? Pues bueno, eh, si nos vamos a la definición pura de lo que es un sponsor, es la persona que tiene la autoridad para asignar los recursos para hacer tu proyecto. Por eso es uno. Usualmente, por eso, en los project charters tenemos que firma una persona y que nos dicen las mejores prácticas, tiene que tener nombre y apellido y el cargo que ocupa dentro de la organización. Entonces, es el vicepresidente de finanzas, es el gerente de tecnología, es la persona que tiene a cargo ese presupuesto y tiene la autoridad de coger ese dinero y gastarlo. Cuando hay una persona que tiene esa autoridad, difícilmente es una responsabilidad compartida. Porque cuando tú tienes responsabilidad de gastar dinero, siempre recae en un individuo. Cuando tú le entregas plata para que se la gasten entre tres, hermano, ahí hay problemas. Entonces las organizaciones siempre tienen asignación de recursos por áreas y finalmente recaen en una persona de nivel ejecutivo en donde le dicen este es su presupuesto y usted asígnelo como quiera y luego nos responde a quién es más arriba quizás, a la gerencia ejecutiva, a los CEOs, a los CFOs o a una junta directiva de una organización. Entonces ahí le responde esa persona, pero esa persona es la que te responde por el dinero que está invirtiendo en ese proyecto. Entonces yo te diría que sería muy raro, yo no lo he visto, un proyecto en donde haya más de un sponsor. O sea, dos personas decidiendo si gastan plata, si no la gastan, cuando hay un problema, quién de los dos me ayuda para resolverlo. Porque recordemos que también una de las labores del sponsor es ayudarte a quitar bloqueos de camino cuando el proyecto se tranca. Cuando el proyecto se tranca porque en la organización no están colaborando, hay problemas, es el sponsor por su autoridad dentro de la compañía el que puede ayudarte a resolver problemas. Y también cuando eso lo repartes entre varias personas, resulta nadie ayudando. Bien, porque entonces no, que lo haga el otro o el otro, no. Entonces, por eso siempre es una persona la que responde como sponsor. Y si nos vamos a cliente final, pues clientes finales sí pueden existir, ¿no? Bastantes. Eh, un cliente final, cuando estamos haciendo un proyecto de entregar un conjunto residencial de casas, pues cada dueño de la casa es un cliente final y por eso es que se gestiona como se gestiona, ¿no? Que era lo que yo les decía, ellos son los que te van a aceptar la casa o no, y ahí es importantísimo la gestión de calidad que tú hagas desde el principio, desde la forma contractual como estás trabajando con ese cliente, de manera que la calidad y los criterios de aceptación estén claramente especificados en unas listas de chequeo en donde no hay forma en que la persona diga que no, si se la estamos entregando, que era con puerta de madera verde de 10 centímetros de espesor, pues ahí se la estamos entregando. Entonces no puede decir que no le gusta el verde porque se sabía que era verde. ¿Bien? Entonces esa sería la mejor forma. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un control de cambios y una actualización? Una actualización. Me imagino, supongo que se refieren a una actualización de los planes del proyecto. Sí, Se señor. podría asumir eso. Ok, pues bueno, un, ocurre un cambio, que pasa por el proceso integrado del control integrado de cambios y se aprueba o se rechaza, ¿verdad? Si se llegase a aprobar, es porque efectivamente hay una modificación de las líneas base del proyecto, una de las tres líneas base clave, que son costo, alcance o tiempo. Si el cambio si cuando yo le hago el análisis que hablábamos, eh, me modifica las líneas base, tiene que ir a aprobación de quién, de la persona que está poniendo el dinero. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Eh, si eso pasa, pues eso es un cambio, como ya lo vimos ahorita detalladamente, eso efectivamente fue un cambio. ¿Qué es una actualización? Hay cambios que ocurren dentro del proyecto o cosas que yo puedo hacer dentro de mi resorte como gerente de proyecto que no me afecta a la línea base. Ustedes cuando ahorita arranquen a hacer sus planes de costos, una de las cosas que uno tiene que dejar en sus planes son los umbrales
son los umbrales en los que yo me voy a manejar. Es decir, si yo dije que esto iba a costar 100 pesos, digo, sí, cuesta, mi estimación de costo es que cuesta 100 pesos, pero yo voy a tener unos umbrales de más o menos 10% sobre eso para yo tener maniobrabilidad sin andar pidiéndole cambios al gerente, al sponsor, ¿cierto? Y a que me apruebe más plata, sino que eso yo ya lo tengo considerado dentro de mi presupuesto. Entonces, si hay modificaciones en donde me requieren ya no gastarme 100 pesos, sino 108 pesos, que estaba dentro del umbral de los 110, pues simplemente con ese cambio que ocurrió, no tengo que hacer toda la gestión de cambios completa, sino que simplemente hago una actualización de mis planes, seguramente comprar más recursos, contratar otra persona por horas o hacer los cambios que tuvieran lugar allí si no me paso de mi línea base de costo, por ejemplo. Entonces, esa sería la respuesta. Si los cambios que tengo que hacer están dentro de mi resorte como gerente, dentro de los umbrales que yo tengo, pues no es un cambio, sino tendría que hacer es una actualización de mis planes y una ejecución dentro de mi proyecto normal. Si me modifica las líneas base, tengo que hacer un proceso integrado de cambios y tengo que ir a pedir una autorización porque eso seguramente cuesta más dinero y alguien tiene que ponerlo. ¿Vale? La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la metodología del marco lógico y la PMP y en dónde se deben aplicar cada una? Bueno, otra vez, no soy experto en el tema de marco lógico. No es la metodología PMP. PMP es la certificación Project Management Professional, que es la que se basa en la metodología, en la guía del PMI, ¿cierto? En el PMBOK. El marco lógico que es, pues bueno, es una metodología que usualmente se utiliza para lo que se llaman proyectos suaves. Proyectos suaves son los que buscan obtener temas intangibles. Y que usualmente, además, esos resultados de esos proyectos no son, al ser intangibles, se ven hasta muy, muy largo plazo dentro de un proyecto. Por ejemplo, lo utilizan mucho los organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, todos estos organismos multilaterales que se encargan como de hacer desarrollos comunitarios, desarrollos sociales. Entonces utilizan este marco lógico como para poder hacer un mapeo sobre todo de muchos stakeholders. Para el tema de interesados es bastante bueno porque como son temas sociales, pues hay que hacer un mapeo de todas esas necesidades sociales y hacia dónde vamos a estar yendo. Eh, ayuda también a valorar un poquito eso, porque cuando estamos hablando de proyectos sociales, la valoración es compleja, ¿no? Entonces, también ese marco lógico nos ayuda a valorar mucho eso. Yo nunca he hecho un proyecto utilizando la metodología del marco lógico, entonces se los digo de lo que he leído y de lo que más o menos entiendo que es. Se utilizan estos proyectos de intangibles como por ejemplo, un proyecto de capacitación, que estamos lanzando un proyecto de capacitación, de capacitar, no sé, 5.000 personas en unas regiones y arrancamos a hacerlo, pero una cosa es dar las capacitaciones y otras cosas saber si aprendieron, ¿no? Entonces, el valor de eso es ver si efectivamente ese proyecto que hicimos de capacitar unas comunidades luego dieron los resultados que estábamos queriendo, que eso se va a ver a muy largo plazo, ¿vale? Por ejemplo, en cambios culturales, en organizaciones cuando se quieren empezar a hacer cambios culturales, por ejemplo, en una multinacional donde que están, no sé, en 50 países y quieren empezar a ejecutar un cambio cultural dentro de esa organización, pues a veces utilizan temas de marco lógico como para ver si esos cambios culturales tienen los beneficios de negocio que ellos estaban esperando, ¿no? Recordemos que las organizaciones no cambian de cultura porque tan chévere, sino porque finalmente eso esperan un retorno a ese cambio que ellos están haciendo. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Y la otra son los proyectos duros que estábamos hablando, ¿no? Hacer lo que sabemos hacer los ingenieros o un diseñador o alguien que quiera hacer un proyecto cualquiera, duro, tangible, entiendo mi triple restricción, pues ahí vamos con nuestra guía de la cascada, ¿no? Del waterfall. Ok. La siguiente pregunta es, si a mí me contrataran como gerente que en reemplazo de otro, ¿el acta de constitución que el sponsor me hace firmar es igual a la del anterior gerente o qué cambios tendría? Mira qué interesante, porque es que
si nos vamos a la pregunta del cambio de gerente, ¿no? Si tú llegas a un proyecto que ya están dando, ¿para qué te vas a ir atrás a firmar el acta de constitución? Si ese proyecto ya arrancó, o sea, ya pasó por la fase de inicio, ya, ya arrancó, ya está iniciado, y tú seguramente estás o entras o a hacer planeación o a hacer ejecución, ¿cierto? Incluso a veces uno entra a proyectos a hacer cierres. Entonces ya simplemente esto se está terminando, entro solamente a hacer cierres. La mejor forma, ¿cuál es? Pues empaparse lo más que puedas del proyecto a donde llegas, pero ya ir a modificar un acta de constitución del proyecto por un cambio de gerente ya en ejecución no tiene ningún sentido. Eso ya quedará como un acta de actualización dentro del proyecto, en donde seguramente en el plan de dirección de proyecto sí queda la actualización de que se cambió el gerente de proyecto y hubo un cambio allí. Pero y devolvernos al Project Charter ya no tendría sentido. Ok. Preguntan qué consecuencias trae el proyecto si no se utiliza un control de cambios. Pues imagínense, eso era lo que estábamos viendo, ¿no? Recuerden que el proyecto es como un gran tejido con muchos hilos y cualquier hilo que tú muevas te va a desacomodar el resto. Entonces, si no se hace un cambio de manera ordenada, pasando por un proceso integrado de cambios, en donde analicemos los impactos, en donde miremos qué va a pasar en cada una de las áreas del proyecto, seamos totalmente conscientes de estos, se apruebe ese cambio, pero muy importante, se haga bien, pues, ¿qué va a pasar? Problemas. Lo que sí vamos a tener es un proyecto emproblemado cuando empiezan a cambiar las cosas empiezan a cambiar el alcance sin haber tenido en cuenta cuánto iba a costar o cuánto más iba a demorar, o simplemente le piden que entregue algo más rápido sin tener en cuenta cómo se le va a modificar la calidad por pedir algo más rápido. Esos son los problemas que vamos a tener por no hacer proceso integrado de cambios. Entonces, nosotros, los gerentes de proyecto y ustedes como gerentes de proyecto tienen que velar por ser unos excelentes gestores del cambio, ¿cierto? Entonces viene un cambio y tienen que hacerlo, pero perfecto, de manera integrada. Por eso está dentro de la gestión de la integración, porque tiene que integrar todas las áreas del proyecto. Bien, entonces, ¿qué puede pasar? Problemas, garantizado. ¿Vale? Ok, John, muchas gracias. La última pregunta, los estudiantes si tienen alguna otra duda, por favor, no duden en ponerlo en el chat y se la transmitimos al docente. ¿Cuáles son los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización que debemos tener en cuenta para realizar el acta de constitución? Pues la respuesta es todos. Todos. Justamente por eso lo ponen de manera general. ¿Qué son los factores ambientales de la empresa? Otra vez, es el ambiente de negocios donde esa organización se mueve. El ambiente también donde cómo funciona la política dentro de esa organización. ¿En qué ambiente de negocio está mi proyecto? ¿Cierto? Entonces, cuando yo estoy haciendo mi acta de constitución del proyecto, mi project charter, ¿cuáles debo tener en cuenta? Pues todos. Si yo estoy haciendo un proyecto de capital donde tengo que importar maquinaria, pues tengo que tener en cuenta la devaluación, tengo que tener en cuenta la inflación, tengo que tener en cuenta cuáles son las políticas de depreciación de bienes de capital en mi organización. Tengo que tener en cuenta todo lo que ocurre desde el punto de vista financiero, macroeconómico de mi proyecto. Porque si tú te olvidas de una, por ahí estás metiéndole un riesgo al proyecto. Entonces hay que juntarse muy bien con el juicio experto. No necesitamos saber de todo, deberíamos, pero no lo vamos a poder, nadie sabe todo. Entonces, si necesitamos ayuda, involucra en esas reuniones para crear el Project Charter a la gente financiera de la organización, a la gente de políticas internas de la compañía, y empecemos a ver en qué ambiente, o sea, qué temas externos e internos de la compañía me pueden afectar mi proyecto. Y entre menos cosas dejes al azar, mejor. Bien, entonces eso por el ambiente de la empresa, ¿no? Lo otro son los activos, pues también yo te diría todos los que tengan en esa organización, que veíamos cuáles son los activos, pues todas las lecciones aprendidas que haya de proyectos anteriores, los archivos con proyectos anteriores, toda la documentación que exista de proyectos similares que tú puedas encontrar, todas
estos repositorios de conocimiento que tienen muchas organizaciones con preguntas, con problemas que existieron, con bases de problemas, todo ese tipo de cosas que tengan las organizaciones, tienes que mirarlas, tienes que mirar qué hay ahí, porque hay información valiosa para que no vuelvas a tropezar con la misma piedra de algún problema anterior, ¿no? Entonces, otra vez la respuesta es todo. O sea, tú ve a la organización a ver qué activos tiene y tienes que mirarlos todos. No dejes ninguno por ahí que ya esa base de datos no la miro, porque seguramente allí tenía una información que te podría servir para tener un mejor Project Charter y desde luego un buen proyecto sin problemas, ¿no? Ok, tenemos varias preguntas. Yo creo que solamente alcanzamos a responder dos más. La primera es, ¿qué diferencia hay entre restricciones y riesgos? Ok, ok. Otra vez, si nos vamos a la definición de restricciones, son las, digamos que las situaciones que previenen que mi proyecto se ejecute de una u otra forma. Entonces podemos tener políticas laborales, podemos tener restricciones físicas del edificio donde quiero hacer mi proyecto, restricciones en las vías, restricciones horarias. Por ejemplo, no puedo hacer ruido de noche en donde estoy haciendo este trabajo, entonces hay unas restricciones que no puedo trabajar de noche, por ejemplo. También hay unas restricciones de horario, hay unas restricciones laborales en donde la gente no puede trabajar más de 8 horas, y tú así se le paguen horas extras. No, pues tengo una restricción laboral desde ese punto de vista. Las restricciones son todo lo que me prevenga para desarrollar el proyecto de una u otra manera. Entonces hay que tener mucha lluvia de ideas, mucho juicio experto, preguntarle a todo el mundo aquí qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces lo que no podemos hacer son las restricciones. No podemos taladrar de noche, no podemos levantar polvo, en los proyectos donde vamos por carreteras destapadas toca tirar antes entonces ¿por qué? Para tener en cuenta que hay que tener un carro tanque que esté botando agua para que se aplaque el polvo, en fin. Entonces no podemos hacer ruido, no podemos espantar las vacas por donde estamos pasando para llevar la maquinaria. O sea, tenemos todas estas restricciones del entorno e incluso internas, son restricciones que se pueden convertir en riesgos, ¿cierto? Hay restricciones que pueden ser riesgos, porque si una de esas restricciones no la teníamos en cuenta, pues se puede convertir en un riesgo, ¿no? ¿Qué son los riesgos? Pues los riesgos son la probabilidad y el impacto de que ocurra un peligro. Si teníamos un peligro de caernos, pues depende de cuál es la probabilidad que tengo de caerme y qué tan alto estoy para saber si me mato o no del golpe. Ese es el riesgo de manera de calcularlo, la probabilidad y el impacto de si me pasa eso, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Entonces ahí ya lo calculo entre riesgo alto, medio o bajo, y ya le doy un tratamiento que ustedes ya, digamos que lo verán con suficiente detalle en gestión de riesgos, y ya hay unos tratamientos de si lo mitigo, si lo transfiero, si lo acepto, demás. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Las restricciones son un tema que me previene de hacer las cosas y que pueden ser riesgos también, pero los riesgos son muchísimos más además de las restricciones. ¿Cierto? O sea, hay temas climatológicos o hay temas de seguridad física o hay una cantidad de riesgos que ustedes conocen en cualquier situación. Entonces, esa sería la diferencia. Ok, muchas gracias, John. Muchas gracias a todos. Pero, Desafortunadamente, pues no. discúlpame, acá veo otra. Dice, dentro de una organización donde existen diversos actores de mando, Dentro dentro de de una una misma, misma área, ¿cómo se define quién es el sponsor? por ejemplo, si es un proyecto para la explotación y refinación de un pozo, y en la cadena de mando descendiente de Ecopetrol tenemos la Junta Directiva Presidencia. Sí, bueno, usualmente eh, no creo que tengamos un proceso, un proyecto de explotación y de refinación al tiempo, ¿cierto? El proyecto seguramente será o de construir un pozo en Castilla o de montar una nueva unidad de craqueo catalítico en la refinería de Barranca. Entonces son dos proyectos totalmente diferentes que seguramente tienen sponsors diferentes. Tendrán como último sponsor al gerente de perforación o al gerente de refinación dentro de Ecopetrol. Entonces, desde allí tenemos que mirar justamente otra vez. Hay muchos actores, pero el sponsor, ¿quién es? El que tiene la capacidad y la autoridad de entregarte el presupuesto para ese proyecto y es responsable por ese dinero frente a la organización. Es decir, si el proyecto sale bien o mal, esa persona responde. ¿Bien? El gerente de proyecto responde, pero el sponsor que puso la plata es el que va a asumir la pérdida
económica y política dentro de una organización por haber gastado mal una plata. ¿Bien? Listo, John, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los participantes. Fue un café tutorial pues muy interactivo. Los esperamos para los próximos café tutoriales. Les estamos enviando los correos y por favor si pueden diligenciar la encuesta que ya les envié el link en el chat. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias a todos por la participación. Bueno, buenas noches a todos, descansen. Vale, muchas gracias. Feliz noche. Chao, chao. Chao.